Que el Señor les bendiga, hermanos. Tomen asiento en esta mañana. Una mañana de bendición, una mañana donde por ahí se ponía un poco difícil para llegar, ¿verdad? Justo en el horario de la reunión se largó a llover y uno oraba y estábamos ahí con mi esposa y orábamos y clamamos que el Señor bendiga para que mis hermanos puedan llegar a la iglesia, puedan llegar a su casa, ¿sí? Muchas veces, más en este horario se pone difícil conseguir un remis, conseguir un taxi, algún medio de movilidad. Conocemos que acá en el norte la mayoría se mueven en motos, ¿verdad? Entonces es medio complicado cuando pasa esta lluvia, cuando está el clima así. Pero damos gracias al Señor, ¿sí? Damos gracias al Señor porque podemos estar en su casa. Y como les decía, en este año hemos proclamado esa palabra que dice definidos. Creemos en esa palabra, lo creemos para nuestra iglesia, lo creemos para nuestra casa, lo creemos para su vida, yo lo creo también para mi vida, ¿sí? Para nuestra familia la estamos proclamando nosotros. Y recordando de esta palabra, se me venía en memoria estos tres valientes, ¿sí? Estos tres valientes que son Sadrac, Mesac y Abednego, ¿sí? Recordaba la historia de estos tres valientes. Y yo decía, y recordaba, y yo digo, cuando pensaba esto de definido, decía, qué ejemplo que tenemos con ellos tres, ¿no? De haberse definido. A pesar de la situación difícil, ¿sí? Que dice que el Señor los rescató del horno de fuego. No sé si algunos conocen la historia, una historia conocida, pero para los que no la conocen, ¿sí? Estos tres valientes tuvieron que tomar una decisión. En aquel tiempo había un rey, Nabucodonosor se llamaba, y él había levantado una estatua de oro, ¿sí? Y él hizo como una ordenanza, como un decreto, que todas las personas, dice, todas las personas del mundo, del pueblo, de la tierra, decía el rey que tenía que adorar a esta estatua, ¿sí? En el momento que escuchara, dice, el sonido del arpa, del salterio, cuando escuchara una música, en ese momento tenían que, donde estén, dejar de hacer lo que están haciendo, arrodillarse y adorar a esa estatua que él había creado, que él había levantado. Pero en ese momento en esta historia había tres valientes, ¿sí? Tres valientes, tres jóvenes que decidieron no hacerlo. Ellos se definieron por el Señor. Solamente ellos decían que iban a adorar solamente al Dios, ¿sí? Solamente a Dios iban a adorar, a ninguna otra persona, a ninguna otra estatua, a ninguna otra imagen, nada más. Solamente a Dios iban a adorar. Y yo veía y yo decía, tan difícil, ¿no? En estos tiempos muchas veces, porque eso es lo que uno está viendo acá, el rey en ese momento, es como que si fuera en estos momentos los que nos quiere implementar el gobierno, los que nos quiere implementar, porque eso pasa, ¿sí? Eso pasa, muchas veces vivimos en este sistema que nos quiere implementar, nos quiere hacer arrodillar, nos quiere hacer cosas que quizás nosotros no estamos de acuerdo. Quizás como familia, quizás la ideología de nuestra casa, de nuestro hogar, pero sin embargo el sistema, así como en ese tiempo los querían hacer doblegar, arrodillar a cualquier forma, que adoren, y si no lo hacían, dice que lo iban a arrojar al horno de fuego. Y yo veo y yo pienso, ¿no? Y pensando la situación de estos jóvenes y digo, cómo el Señor, ¿no? Más allá de ser definidos, de definirse por el Señor, de esa valentía que ellos tenían, ¿no? Porque no es fácil. Yo creo que a ninguno de nosotros o la pensaríamos si en estos momentos diríamos, bueno, mira, hace esto, o si no, vos sabés que si yo, vas a ir a un lugar donde vas a perder la vida si no haces esto, o te meto preso, o si no haces esto. Entonces yo creo que viendo la situación de estos jóvenes, y yo decía, que es más, ¿verdad? En este tiempo que hablamos de esa palabra de definidos, y ver la situación de estos jóvenes, cómo ellos se definieron por el Señor, ¿sí? Vamos a leer, aquí le voy a leer para que entiendan un poquito, en Daniel 3, ¿sí? Daniel 3, voy a leer desde el versículo 16. Dice, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Es como que ellos decían, no, rey, vos ya sabés, no es necesario que nosotros te digamos, no nos vas a doblegar.
¿Sí? Y dice, he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fuerte la decisión, ¿no? Fuerte la decisión que habían tomado, porque no se lo estaban diciendo a cualquier persona, se lo estaban diciendo al rey, ¿sí? Y yo veía y decía, acá tuvieron que poner ellos tuvieron que poner en prueba su fe. Tuvieron que poner en prueba, y eso es lo que nos lleva cuando nosotros nos definimos. Y quizá alguno de ustedes, alguno que ya ha agarrado esa palabra, alguno que está transitando por esa palabra, quizá en este tiempo ya ha pasado por alguna prueba donde se ha puesto la prueba, donde se ha puesto a prueba nuestra fe, ¿sí? En algunas decisiones que tenemos que tomar, en algunas decisiones quizá laboral, quizá en alguna situación de algún familiar enfermo, donde nuestra fe haya sido quizá sacudida en alguna situación, ¿sí? Pero estos 3 jóvenes decidieron no hacerlo, dice, porque tenían una fe inquebrantable. Y al decidirlo, al definirse, es ahí donde se activa esa fe, donde nosotros nos definimos, nos decidimos a no hacer lo que el sistema nos quiere implementar, a no hacer, a tener nuestras convicciones y a estar seguros de lo que nosotros creemos y a estar seguros de quien nosotros hemos creído. Es ahí donde también se activa esa fe como superior, digamos, esa fe inquebrantable a favor de nuestras vidas, ¿sí? Dice, eligieron seguir a Dios ante cualquier hombre. Ellos decidieron y eligieron seguir al Señor. No importaba el decreto, no importaba lo que el rey decía. A pesar que, imagínense en la vestidura, la envergadura de un rey, está dando una orden, un decreto. Y para que vean que estos 3 muchachos no eran cualquier cosa, porque, dice, tuvieron un acto de fe y de valentía al tomar esa decisión. Eso es lo que hicieron estos 3 muchachos, tuvieron un acto de fe y de valentía. Y cuántos quizás, como les decía, en estos días o en estos 26 días ya tuvieron que tener ese acto de fe y ese acto de valentía también. Muchas veces uno dice de los jóvenes, quizás tuvieron que tomar decisiones y no voy a asistir a este lugar, y no porque me voy a contaminar, y no porque no es lo que yo profeso, y no porque no es lo que yo quiero para mi vida. Y ya tuvieron que decidir en estos 26 días que van pasando. Ya pusieron en práctica esa fe, ya se le activó esa fe, ¿sí? Y no tan solo eso, dice que desafiaron la autoridad, porque el rey era una autoridad. El rey era una autoridad, y aparte ellos cumplían un rol dentro de ese pueblo, de esa ciudad. Miren lo que dice acá en el versículo 12. Dice, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia. O sea, ellos como que estaban trabajando en el gobierno, tenían su trabajo, estaban cumpliendo una labor dentro del gobierno. Pero sin embargo ni eso le importó, ¿sí? Porque muchas veces ahí donde nosotros también tenemos que activar eso. Nos pasa muchas veces en nuestro trabajo, nos pasa muchas veces en los colegios, los chicos, donde quizás vienen con alguna idea o vienen con alguna situación que nosotros pero yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Pero por qué lo tengo que hacer? Si está bien, vos sos mi jefe, yo cumplo con mi trabajo, cumplo con mis horas, pero no estoy de acuerdo, eso no es lo que yo profeso, no es lo que yo quiero hacer. Entonces ahí donde nosotros también tenemos que activar esa fe y mostrar lo que somos, ¿sí? A mí me pasó una situación una vez en el trabajo donde yo, acostumbrado a hacer servicios, horas extras, y hacía mucho que yo me había decidido de decir, no voy a hacer horas extras porque estoy perdiendo muchas cosas del servicio, estoy perdiendo, mi esposa está sola con mucha carga, y bueno, nos costó porque era una entrada económica, y ya como me había acostumbrado a tanto tiempo a hacer los servicios, ¿no? Trabajaba de noche, sábado, domingo, día que me tocaba, me pedía reuniones, pero bueno, era lo que yo tenía que hacer en ese momento, lo que yo había decidido de hacer en el trabajo. Y llegó un momento que lo dejé de hacer, pero no dije nada porque bueno, tenía mis jefes ahí, pero yo manejaba acá, hice que los policías que estaban trabajando conmigo me cubrieran en las horas que yo no las quería hacer, digamos. Y llegó un momento que me hablan de allá de San Miguel y me dicen, che, Luis, ¿cómo estás, Álvarez? No, bien, le digo yo, ¿sabés qué pasa? Dice, estamos viendo acá las planillas que vos mandás, dice,
Y no figurás que estás trabajando, me dice. No figurás que, no hay horas tuyas, no figurás acá que estás trabajando. Y yo en ese momento como que se sacudió también un poco porque digo, nosotros los que habíamos entrado al destacamento de la caja, justamente habíamos entrado para cubrir los servicios, o sea, la idea es que el mayor tiempo posible estemos nosotros cubriendo el banco y no gente de afuera. Entonces cuando ahí es como también se activó mi fe y yo le digo, no, mirá, le digo, yo te digo la verdad, le digo, no lo estoy haciendo porque realmente decidí con mi familia esto, de no hacerlo, le digo, a los servicios y no, le digo, no lo estoy haciendo por este tiempo. Y agarra y me dicen para que vean cómo el diablo, ¿no? O el sistema ahí nomás te quiere, y me dicen, bueno, me dice Álvarez, pero vos sabés que la planilla la manejamos nosotros. Y yo como que entendía por dónde venía la cosa. Y le digo, sí, le digo, pero ¿cómo que la planilla la manejamos nosotros? Sí, a la planilla la manejamos nosotros. Dice, o sea, vos ponete en los servicios, o sea, llená la planilla, poné tu nombre, dice, y mandala. O sea, es que yo no iba a trabajar los servicios que hacía, pero lo iba a seguir cobrando. ¿Me entienden? Es quizás cuando uno vio que de todas formas el sistema o el diablo te quiere, porque yo sabía que sí, obvio que yo ya sabía que no lo iba a hacer, entonces yo así como para no caerle ni chocarle, le digo, no, mirá, yo te agradezco, le digo, pero acá está re complicado, le digo, la gerenta nos pide el libro de guardia, nos pide todo cada vez que mandamos una planilla, le digo, lo controlamos con ella el libro de guardia, vamos tildando los días, quién estaba, quién no, le digo, y no, le digo, yo te agradezco, le digo, quizá en otra situación o si hubiera otro gerente se lo hacía, se lo puede hacer, le digo, pero yo te agradezco, yo quería salirla, porque son jefes míos, son autoridades mías. Y yo no sé si en algún momento quizá le caiga mal lo que yo le diga o algo y me terminen a mí como, está bien, no quiero hacer horas extras, pero me terminan perjudicando y me terminan trasladando a la sucursal de Salta, de la Caja Popular, o me terminan trasladando a la sucursal de Las Talitas, a algún lado donde se me complicaba después el tema del viaje. Pero sin embargo ahí podemos ver que cuando nos definimos, cuando queremos hacer algo, a pesar de que nosotros, y el diablo se levanta, el sistema se levanta. Yo la verdad, como le digo, no, era dinero, ¿no? Era como para pensarlo porque era dinero. Pero yo le doy gracias al Señor que ahí pude decirle que no, que pude definirme por el Señor porque yo sabía cuál era lo correcto. Yo sabía qué es lo que tenía que hacer, ¿sí? Y dice, los jóvenes desafiaron a la autoridad del rey porque sabían que solo debían adorar a Dios. No es fácil ir en contra de todos los que hacen. No es fácil, ir en contra de lo que todos hacen, pero ellos se mantuvieron firmes y tuvieron un acto de valentía. No era fácil, le digo que para mí tampoco fue fácil en ese momento decirle que no, porque después me entero que todos mis compañeros que habían entrado conmigo, después me entero por otro lado que pasaban el tope de las horas. Sin trabajarla es como que cobraban todo lo que, el tope de las horas. ¿Me entiendes? Y eso es lo que el sistema muchas veces te quiere hacer partícipe, te quiere hacer parte, te quiere que te desvíes del propósito que tiene el Señor para tu vida, ¿sí? La autoridad del rey era grande, pero la autoridad de Dios era mejor. Dice, no se dejaron llevar por el miedo ni por la presión que tenían ellos en ese momento. Dice, ni por el qué dirán. Ellos sabían que su corazón... Ellos sabían a quién amaba su corazón y que estaban haciendo lo correcto. En estos momentos de desafío, dice, donde nuestra fe se fortalece y madura. Es ahí, hermanos, en esos momentos de desafío, es donde nuestra fe se fortalece y nuestra fe madura. Cuando pasamos esas pruebas, cuando pasamos esas situaciones. Pero estos jóvenes, imagínense, era una prueba de muerte. El rey le había dicho que si ellos no adoraban lo iba a lanzar al horno de fuego, al horno de fuego. O sea, literalmente ellos iban a morir. Pero eso no le importó. Dice, pasaron por el fuego. El rey le dio, dice, una última oportunidad para obedecer. Pero ellos se negaron. A veces el diablo y el sistema, dice, de este mundo nos llena de oportunidades. Para que nosotros, para que nuestra fe, para que nuestra mirada se corra del Señor, se desvíe. Este mundo, este sistema nos llena de oportunidades. Y díganme que no.
Porque uno por ahí piensa, sí, los jóvenes tienen mucho, pero no, nosotros como personas mayores, adultas, que tenemos hijos, todos, tenemos un montón de oportunidades de desviarnos. Y es lo que quiere el sistema, que le agrademos a ellos y que dejemos de agradar al Señor. ¿Sí? Hermanos, yo siempre digo, si el diablo se atrevió a Jesús a tentarlo, ¿qué más no nos va a tentar a nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para que no lo intente? Así que en cada momento, en cada situación, el rey estaba furioso, pero la fe de los jóvenes, dice, no tambaleó. Sabían que podían morir, pero su lealtad a Dios era lo más importante. Sabían que podían morir, pero la lealtad al Señor era lo más importante. Eso es estar definidos por el Señor. Eso es estar definido por lo que creo, en la convicción que uno cree. Dice, no se rindieron ante el miedo. Mantuvieron su fe, sin importar lo que le podía pasar. ¿Sí? Y es ahí donde yo digo, donde se activa esa fe inquebrantable. Esa fe que a pesar de cualquier situación y a pesar de lo que estemos pasando, y es ahí donde se activa esa fe. A nosotros con mi esposa nos tocó pasar la prueba, como decíamos, esa prueba con Santiago, que tuvo ese quiste, ese tumor en la pierna. Y es ahí donde nosotros también nos hicimos más fuertes en el Señor. Hay situaciones, pero quizás nosotros si nosotros no nos hacíamos fuertes en el Señor, quizás hubiera sido una prueba como para matrimonio, quizás nos hubiéramos separado o hubiéramos tenido quizás tomado otra decisión. Pero sin embargo en esa prueba nos hicimos más fuertes en el Señor, trabajando juntos, clamando, orando por la vida de mi hijo, creyendo que el milagro se iba a cumplir. Se activó nuestra fe nuevamente. Esa fe, como le decía, es inquebrantable. Nos recuerda la vida de Job, todos los que conocen la vida de Job, ¿verdad? Job, que pasó por perder todo. Job perdió todo y quizá él no entendía en ese momento lo que estaba pasando. Pero sin embargo su fe, él siguió firme, le siguió creyendo al Señor. A pesar que su esposa también dudó y le decía, pero sin embargo él le creyó, perdió todo, perdió sus hijos, perdió lo que había conseguido. Pero él le siguió creyendo al Señor. Es esa la decisión que tenemos que tener nosotros en este tiempo. Yo sé que quizás, como le digo, quizás que alguno de ustedes de ahí me diga, pero no sabés lo que estoy pasando. No sabés la situación que estoy pasando. La verdad que no sé. Pero sí vamos a orar para que puedas salir adelante. Sí vamos a orar para que tu fe crezca. Sí vamos a orar para que el Señor, ese que cantábamos recién, ese nos acompañe, nos lleve de nuestra mano a pasar por ese valle. Para poder creer, para poder estar firmes, para que nuestra fe no tiemble. ¿Sí? Y dice, y es ahí donde ellos pudieron ver, cuando ellos tomaron la decisión, cuando ellos se definieron, pudieron ver la mano de Dios. Dice, cuando el rey miró dentro del horno, vio 4 hombres, no 3, que estaban, dice, Dios estaba con ellos en medio del fuego. Dios no nos abandonó, Dios no nos abandona, hermano, en nuestras pruebas. Dice que cuando lo lanzaron a estos 3 muchachos al horno de fuego, es más, dice que se enojó tanto el rey que ordenó que al horno se lo caliente 7 veces más de lo que se lo calentaba cuando se tiraba a alguna persona, se mandaba a alguna persona que muriera ahí por el fuego. Dice que ordenó que se lo calentara 7 veces más. Es más, dice que hasta la gente que lo fue a tirar, por el calor, por el fuego, ellos lo alcanzaron a lanzar a estos 3 muchachos y ellos murieron por el fuego, por el que le alcanzó, por el calor, lo que estaba ardiendo ese horno. Pero sin embargo dice que el rey alcanzó a visualizar que estos 3 muchachos, que no había 3 adentro del horno, sino que había 4. Y era el Señor que estaba con ellos en medio de esa batalla, en medio de esa lucha, en medio de esa situación que ellos estaban pasando. Pero era ¿por qué, hermanos? Porque ellos le creyeron al Señor, porque ellos se definieron por el Señor. No le importó. Quizás sí, quizás alguno, como le digo, hay que pasar esa situación, ¿no? Yo me pongo a pensarlo por ahí, hay que pasar esa situación. Pero sin embargo ellos la pasaron. Y dice que ahí pudieron ver la mano de Dios. Cuando el rey miró, vio que había 4, dice él y que Dios estaba con ellos. Dice, justo
a nuestro lado, que el Señor está con nosotros cuando peleamos o cuando pasamos por esa situación, justo a nuestro lado, y tiene el poder para cambiar nuestra situación. El Señor tiene el poder, hermano. Si nosotros en esta noche le creemos y estamos pasando alguna situación difícil, crea que el Señor tiene el poder para cambiar esa situación. El Señor tiene el poder, Él conoce tu necesidad, Él conoce lo que estás pasando. Pero muchas veces somos nosotros los que le damos la espalda al Señor. Somos nosotros los que no nos arrodillamos, no oramos, no le creemos al Señor. Creemos que con nuestras propias fuerzas las vamos a pasar. Y créanme, hermano, que no es así. Que en esas situaciones son donde más dependemos del Señor. Esas situaciones donde más necesitamos del Señor. Quizás nos hacemos los duros, nos hacemos pero renegamos con el Señor. Hermano, no sé cómo le digo, cuáles serán los planes que tiene el Señor para tu vida. Pero sí sé que hay un propósito en tu vida. Así que sí sé que cualquier situación que estás pasando, el Señor está contigo ahí adentro de ese horno. El Señor es el que te acompaña, el Señor es el que te lleva de la mano. Pero es necesario que nosotros le creamos. Y es necesario que nosotros nos definamos. Ellos experimentaron, dice la mano de Dios. Y no tan solo la mano de Dios, también experimentaron el poder. Dice, cuando los jóvenes salieron del horno, no había rastro de fuego en ellos. Dios de increíbles, hermanos. Es lo que cantábamos recién. Dios de increíbles. Ustedes díganme, lo pensamos con la mente humana y no se puede, ¿verdad? Pero dice que estos salieron, dice que no había rastro de fuego en ellos. Esto nos muestra el poder efectivo del Señor en nuestras vidas. ¿Sí? No es suficiente, hermano, saber que Dios es poderoso, sino debemos creer y actuar para que esto se manifieste en nuestras vidas. No es necesario no tan solo creerle, sino debemos actuar. Debemos actuar para que podamos ver ese poder manifestado en nuestras vidas. ¿Sí? Y esta fe, dice, los lleva a experimentar la victoria milagrosa. Esta fe los llevó a experimentar ellos una victoria milagrosa. Y es la que nos va a llevar a nosotros. Dice, esta fe logró que hasta el rey reconociera el poder de Dios. Esa fe que ellos tuvieron, esa decisión que ellos tuvieron de definirse por el Señor. No tan solo ellos vieron el milagro que salieron de ahí ilesos, sino también toda una nación, todo un reinado, todo un pueblo, toda una ciudad, todo el mundo alcanzó a creer el poder del Señor. ¿Sí? Y les voy a leer acá para que ustedes vean en el versículo 29. Y dice, por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. No hay Dios, hermano, que pueda librar como este. No hay Dios que pueda librarte como mi Dios, como tu Dios. Pero es necesario, hermanos, definirnos en este tiempo. Dice, entonces el rey agradeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. El rey lo puso en alto. Imagínense en la autoridad, la envergadura, que el rey lo ponga en alto. Y él decretó que no hay otro rey, tan poderoso como el rey de Sadrach, de Mesach y Abed-nego. Y ese, hermanos, es tu rey. Pero es necesario, como le decía, definirnos en este tiempo. Nos tenemos que definir por el Señor. ¿Vendrán luchas? ¿Vendrán situaciones que tenemos que pasar? Seguro. Porque mientras estemos en este mundo vamos a pasar situaciones. Pero el Señor va a estar con nosotros. Así como vieron a esa cuarta persona que andaba dentro del horno de fuego con ellos, así el Señor va a andar en este tiempo a través de nuestras vidas. Pero es necesario, hermanos, que nos definamos. Es tiempo que le creamos al Señor. Es tiempo que hagamos lo que tenemos que hacer. Sabemos cada uno acá que está sirviendo, tiene un ministerio. Es tiempo de buscarlo al Señor como tenemos que hacerlo en este tiempo. ¿Sí? Dejar de nuestras situaciones. Quizás sí, todos tenemos situaciones, todos pasamos, como les decía, situaciones. Pero es necesario que estemos enfocados en el Señor. ¿Sí? Hay otra historia que leí en esta semana, que es la historia de Sansón.
leía la historia de Sansón y yo digo, 40 años dice que estuvo el pueblo esclavo. Sin embargo, dice que cuando nació, Sansón tenía una palabra que él iba a libertar al pueblo, iba a comenzar a libertar al pueblo. Pero sin embargo, las malas decisiones, sin embargo, desenfocarnos, ¿dónde lo llevó? Yo les puedo asegurar que no era lo que el Señor tenía. Yo creo que no era ese el final que tenía que tener Sansón. Ciego, perdió la vista, le sacaron los ojos, dice. Dice que lo traían ahí, dice, lo tenían de esclavo, lo tenían ahí preso y lo traían para que la gente se burle de Sansón. Y había una promesa en su vida. No es tiempo que nos desenfoquemos. Es tiempo que nos definamos en el Señor, porque así va a pasar este mundo y el sistema se nos va a burlar, nos va a querer sacar los ojos, nos va a querer destruir. Si no nos enfocamos en lo que en este tiempo, en lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Sí, hermanos, es tiempo. Yo me quiero definir por el Señor. Yo todos los días oro y le pido al Señor, le digo, Señor, quiero estar definido. Veía, como les decía, leía la historia de Sansón y esto, hermano, es personal. Dice que los padres, cuando la madre de Sansón recibió la palabra a través del ángel, dice que el padre oró al Señor y le pidió que él los quería ver de nuevo al ángel, quería conversar porque él quería saber qué tenían que hacer ellos, cómo tenían que acompañarlo a Sansón para que el propósito en su vida se pueda cumplir. Nosotros como papá podemos también querer muchas cosas para nuestros hijos. Nosotros como papá podemos orar, podemos clamar, pero también es la decisión personal. Es necesario que lo hagamos. Es necesario como papá que cuando nosotros estemos ahí, que no, y no vas ahí, y vas a llorar, porque ¿en qué te edifica donde querés ir? ¿Qué es lo que sacás de ahí? Por eso le digo, es personal esto, hermanos. Nosotros acá como iglesia, desde acá se puede dar la palabra, se puede orar. Y habrá personas que sí la reciban, habrá personas que sí la acepten y habrá personas que no, que van a seguir de la misma forma. O se van a definir por seguir viviendo como venían viviendo. O habrá personas que se definan por creerle al Señor, por buscarle a Él, por querer un cambio en tu generación. Que tus hijos no sean igual que vos. Que tus hijos no pasen lo que vos pasaste. Que eso quizás bueno, yo ya soy grande, no, pero cree por tu generación, definite por tu generación, definite por tus hijos, tantas cosas que están pasando. Este mundo lo quiere llevar por delante. Pero es necesario. ¿Se cumplió la promesa en Sansón? Sí se cumplió la promesa pero yo le puedo asegurar que no eran los planes que el Señor tenía para su vida. Esa muerte no tenía que haber sido así. Pero había una promesa. Quizá algunos decidan hoy irse por el mundo y vuelvan destruidos y después en algún momento, pero evitate de pasar todo lo que vas a pasar. Evita que este mundo se burle. Es necesario, hermanos, que nos definamos. Es necesario que se definan en sus trabajos, en todo, porque es así, definirnos en nuestro hogar. No, ahora vamos a hacer así. No, ahora vamos a orar al Señor. No, en este tiempo vamos a hacer un tiempo de ayuno. No, definite lo que vos querés para tu casa. Definite lo que querés en tu trabajo. ¿Hasta dónde vas a ser partícipe de las cosas que pasan en tu trabajo? ¿Hasta dónde vas a participar mirando lo que ves? ¿Hasta dónde cuando manden algo en los grupos, porque es así, vas a ver lo que te conviene o no? En todo nos tenemos que definir, en todas las etapas de nuestra vida. No tenemos que dejar brechas abiertas. Yo me quiero definir por el Señor. Todos los días yo oro y le pido, Señor, quiero definirme. Y vos andás corrigiéndome, andás ahí encaminándome en algunas cosas que yo sé que por ahí me hacen que me aleje, No somos perfectos, somos seres humanos también y las pasamos igual que ustedes y las luchamos igual que ustedes. Pero anhelamos definirnos por el Señor, anhelamos buscar de Él, anhelamos que el Señor haga su obra en nuestras vidas, alcanzar propósito que es por el que estamos acá.
¿O ustedes creen que solamente vinieron a escuchar la palabra, están sentados? No, tienen un propósito. El Señor tiene un propósito en cada una de sus vidas, en su familia, en su hogar, en sus hijos. Pero es necesario que se definan, que nos definamos para poder alcanzar propósito. Yo lo quiero en esta mañana. Yo lo quiero para mi vida. Y le pido al Señor tener esa valentía como esos 3 muchachos. Ser valiente. Decir que no cuando tenga que decir que no. Alejarme cuando tenga que alejarme. A pesar de cualquier situación. Sí, está bien, son mis jefes, son lo que son, pero no me podés obligar a hacer lo que... Ya está, yo te cumplo en mi trabajo. Los demás, listo. Mi compañero de estudios. En lo que sea. En todas las áreas, hermanos, de nuestras vidas nos tenemos que definir. ¿Sí? Vamos a orar al Señor. Aquellos que se definen en esta mañana y aquellos que quieren definirse por el Señor, yo les pido que se pongan de pie. Y vamos a orar en esta mañana. Que el Señor nos siga bendiciendo. Y que el Señor nos dé la fuerza, nos fortalezca, ¿sí? Porque sé que no es fácil. Yo también he vivido situaciones difíciles. Y sé que no es fácil. Pero yo hoy le pido y le digo, Señor, hoy quiero definirme, hoy quiero buscarte. Quiero que sea diferente en mi casa, en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo. Si hasta aquí he buscado por otro lado o he querido, pero hoy me defino, Señor. Ya esta estrategia no me ha dado resultado. Voy a hacer otra. Voy a luchar de otra manera. Voy a dedicarme más tiempo a orar. Voy a dedicar más tiempo a leer tu palabra. Voy a ayunar. Te voy a buscar diferente. Amén.